Qué bueno vernos de nuevo después de una semana de estudio, de investigación, y nos hace mucha ilusión poder retomar este tema, poder avanzar en el desarrollo de la historia y descubrir cómo el carácter de Dios está defendido por los testigos de la verdad ante el mundo y ante el universo. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Qué tal el estudio de esta semana? Pues bien, contentos. Se meten temas ya muy adventistas propiamente, ¿eh? A mí me ha encantado, es bastante profundo, así que creo que vamos a aprender mucho. El tema de esta semana tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Y es un tema, como bien has mencionado, que tiene que ver con nuestro ADN. Adventista, advenio, advenir, los que esperan la segunda venida. Vamos a comenzar con una oración. ¿Te parece, Saray? Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la promesa que tú nos haces de que volverás a buscarnos. Acompáñanos en este estudio, que podamos pues, siempre alabarte y honrarte en todo lo que hacemos y también a través de estas palabras y reflexiones. En nombre de Jesús, amén. Amén. Vimos cómo, gracias al lucero de la mañana, gracias a Lutero, gracias al interés de la palabra de Dios, la explosión del estudio de la Biblia empieza a abarcar distintos aspectos de la sociedad, lugares diferentes, países diferentes, y personas de distintos lugares del mundo empiezan a ver que el estudio de la Biblia es tan relevante para la Iglesia, y ahí se ponen a descubrir lo que Dios dice, el plan de Dios y sobre todo los libros proféticos. Y en este contexto, alrededor de 1.845 referencias en el Antiguo Testamento, más de 300 referencias en el Nuevo Testamento sobre la segunda venida de Cristo, llama la atención a todos los que se ponen a estudiar la Biblia. Una y otra vez Dios dice, volveré otra vez, volveré otra vez. ¿Por qué es importante la segunda venida en el contexto del gran conflicto? ¿Qué es lo que aporta en este conflicto y cómo lo vemos desde la perspectiva de este desarrollo de la historia de salvación? Claro, es que la segunda venida nos enfoca en esa resolución del conflicto, precisamente, ¿no? En lo que ha podido o lo que ha permitido que se mantenga una esperanza viva, que se esté manteniendo una fe despierta de los creyentes, es enfocarse hacia un momento en el que finalizará el sufrimiento, el dolor, etc. Y tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Con esa segunda venida. Y ahí como adventistas le debemos bastante a estudiosos que también su centro de interés se enfocó en esta segunda venida. Y estoy pensando en Manuel de Lacunza, os sonará, porque es precisamente su obra La segunda venida del Cristo en gloria y majestad la que aportó grandes ideas sobre este concepto de la segunda venida, que luego las pudieron heredar y estudiar, bueno, Guillermo Miller entre otros, porque eso fue lo que le despertó el interés en, pues es que no es como nos habían contado, hay una forma de segunda venida como la entendemos en las Escrituras y como la entendió Manuel de Lacunza y la transmitió, que es lo que le insistió, le animó a estudiar a Miller, ¿no? En concreto, había en el contexto de la época de Lacunza, que era el siglo XVIII, ¿sí? La idea del fin del mundo era la destrucción, pero él comenta que no es una destrucción, no, el mundo no va a la nada, sino que va a haber una restauración. Y luego que ese día del Señor, esa segunda venida, es un final de una etapa humana que concluye con esta venida de Cristo, ¿no? Entonces de ahí empiezan a haber estudiosos pues como Miller que le dan ya el matiz del adventismo que vendrá después, ¿no? Esta parte de la historia es muy, muy incitante, muy, muy atractiva. Añadiendo a lo que decías tú, Saray, en relación a esa perspectiva negativa de miedo de la segunda venida de Jesús, estos hombres y mujeres fieles de Dios ya traen otra perspectiva, otro acercamiento. La venida de Jesús no es algo a lo que temer, sino algo que abrazar, que disfrutar y que compartir con los demás. En Juan, conocéis muy bien el texto, Juan 14, el versículo 3 específicamente, nos recuerda que a Jesús diciendo, prometiendo, vendré otra vez, vendré otra vez. Estas palabras son claves para nosotros porque estas simples palabras han alentado no solamente a la generación actual, sino a creyentes a lo largo de las edades. Pudiéramos hablar de Esteban, martirizado, Santiago,
Pedro y otros líderes de la naciente iglesia, de la iglesia primitiva. Pero no solamente a ellos, hablando de los reformadores también, podemos mencionar a Jerónimo, a Hus, a Ridley, a Granmer, a Latimer y muchos otros que fueron quemados en la hoguera. Y además a Miller, a Elena G. White, a James, que fueron de alguna forma también burlados. Estas palabras son claves, vendré otra vez. Y creo que en este contexto de la segunda venida de Jesús es importante nosotros resaltar esa promesa. Además, esta promesa pone en evidencia el hecho de que el pecado, el planteamiento de Satanás de enturbiar el carácter de Dios tiene fecha de caducidad, que llegará un momento en cuando todos lo tendrán claro y ya no habrá necesidad de dar continuidad al mal para no generar duda en los que todavía no entienden lo que hay detrás de este conflicto. También nos pone ante la última etapa o la fase final de este conflicto entre el bien y el mal, porque según la palabra de Dios, Dios revela por qué se pierden los que se pierden y por qué se salvan los que se salvan. De ahí que esta revelación de Dios con respecto a los que se salvan y a los que se pierden nos antepone ante la segunda venida de Cristo, como dice, yo vengo y el galardón está conmigo, y Dios cumple también sus promesas, ¿no? Él dice que va a transformar los cuerpos de los que estarán en vida, va a resucitar a los que habrán muerto con la esperanza en Jesús, nos va a poner ante un nuevo proyecto de vida. Así que desde esta perspectiva, la promesa de segunda venida también nos demuestra que Dios cumple su palabra, tanto con su primera venida como con su segunda venida, y que esto ya es la parte final o el cierre de este conflicto. Me gustó que habéis mencionado que, por un lado, la gente tenía miedo, vinculaba el concepto de la segunda venida con el miedo, sí. Y por otro lado, otros caían en otro extremo y pensaban que lo que esperaba a la Iglesia eran 1000 años de paz, 1000 años de prosperidad, 1000 años de alegría, y que en la tierra reinará la justicia, la bondad, la riqueza, etc. Esto en el contexto de los años 1800, ¿vale? Comienzos del siglo XIX. ¿Cómo es que la Biblia habla claramente del milenio, que el milenio empieza después de la venida de Cristo, y cómo llegaron a la conclusión la gran parte de los predicadores protestantes que el milenio comenzaría antes de la segunda venida de Cristo? ¿Cómo es esto? Tú antes decías el hecho de que la venida de Jesús es el cierre del conflicto y además el establecimiento del reino de Dios. Y en esa interpretación, sobre todo de Daniel capítulo 2, donde habla de esa roca que va a establecer ese reino, hubo una interpretación completamente errónea de ciertas profecías. Esa es una de ellas. Y llevó a la creencia, que además era muy idónea, muy bonita y creo que ayudaba a lo que ellos querían en ese momento, de tener una esperanza más cercana, más vivirla ellos mismos. Sin embargo, esto podía cegar o podía crear una forma de interpretar la Biblia que no era la que Dios nos había dejado. ¿Cuál era esta creencia? Que se iba a establecer un reino temporal, 1000 años de paz. El problema es que esos 1000 años vienen previos a la segunda venida de Jesús, cuando la palabra de Dios en suficientes versículos y textos nos dice que el milenio sería después del establecimiento de la segunda venida de Jesús. Claro, esto tiene un efecto, porque si nosotros pensemos ahora, entendemos, nos afianzamos en la idea, Jesús va a venir después de 1000 años de paz. Pues ¿para qué lo quieres ya? Que venga, si ya estábamos bien, ¿no? Es como, no tiene sentido. Nos quitamos la ropa de lucha, de búsqueda, nos acomodamos, apatía espiritual. Tú lo has dicho, ¿por qué buscar más? Sí. Si vamos a tener previos 1000 años de paz. Correcto. Claro, y esto llevó a la apatía espiritual. Y aparte de la mala interpretación, hay también una explicación teológica que provenía de la tradición teológica. El Agustín de Hipona, él interpretaba la profecía de Daniel 2 en su libro La ciudad de Dios como que la piedra que hace referencia
en la visión de Nabucodonosor, que destruye la imagen, él dice, esta piedra es la iglesia, la institución de la iglesia. Y una vez, como dice que la iglesia llenará la tierra y destruirá todo, la iglesia alcanzaría todos los reinos de este mundo, los destruiría, y a partir de ahí empezaría un milenio de paz y de bendición. Y además lo decía clarísimamente él, Jesús volvería al final del milenio. Claro, con esta base teológica que la gente ha ido heredando a lo largo de la historia, era lo más normal malinterpretar la Escritura y creer que, Cristo va a venir después del milenio, así que ahora la parte que nos espera a nosotros es el milenio de paz y de bendición, de tranquilidad, y después será la segunda venida. Pues en ese contexto de sorpresa del planteamiento, bueno, ahora lo mejor está por venir, viene el milenio de bendición, el milenio de paz, William Miller, un personaje del que hablaremos a continuación, viene con un mensaje totalmente opuesto con el consenso de la mayoría. William Miller dice, señoras y señores, Cristo está por venir, no nos dirigimos hacia un milenio de paz, nos dirigimos hacia la segunda venida y la instauración del reino de los cielos. ¿Cómo se convirtió este hombre y cómo llegó a esta conclusión? Primero quiero dar ese pequeño contexto que nos ayuda a entender quién es William Miller y por qué este hombre se convierte en un buscador de la segunda venida de Jesús. Miller era un teísta, además se dice que era un burlón porque con sus amigos, con sus compis, se burlaban de estos cristianos que predicaban. El tema es que Miller se vuelve cristiano. Se vuelve cristiano inmediatamente, dice que su hogar se convierte en una iglesia hogar, en un grupo pequeño, en un culto familiar, y su casa empieza a ser una pequeña iglesia donde la gente viene a orar y viene a leer de la palabra de Dios. Así que Miller era un soldado de la nación americana de Estados Unidos y ahora se convierte en un soldado de Jesús y comenzó la búsqueda con la Biblia, sobre todo con el libro de Daniel y Apocalipsis, y se encontró con un texto que es Daniel, capítulo 8. Voy a leer sobre todo el versículo 14, donde dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Claro, Miller lee esto y queda enganchado y dice, aquí hay algo más, aquí hay tema profundo, hay fechas, hay tiempos, así que empezó a investigar y a partir de su profundo e intenso estudio, desarrolló las siguientes ideas. La Biblia es su propio intérprete. Esto es clave. Algunas de las partes de la Biblia, tales como las profecías, son simbólicas, dice William Miller. Los libros de Daniel y Apocalipsis predicen el regreso de Jesús literal y además había entendido previo a esos 1000 años y que podría ocurrir pronto, dice William Miller. Este regreso puede ocurrir pronto, dentro de los próximos 25 años. Claro, entendiendo esto, el hombre dice, tengo que seguir profundizando porque pronto esto va a ocurrir. Sí. Por ejemplo, antes he citado a Lacunza. Él estudió Lacunza, incluso pretendía o intentó hacer una traducción de él y ese milenio posterior a la segunda venida, Lacunza lo introdujo. Contempla, entonces, ahí Miller siguió estudiando eso. Y me gusta mucho de la historia de Miller. Es alguien, bueno, lo conoceremos en la Tierra Nueva, ¿no? Y le preguntaremos, pero qué bonito será hablar con él de cómo descubrió cosas que para nosotros ahora son tan esenciales. Pero me gusta que él había tenido esa experiencia de cambio de su mentalidad precisamente cuando ya estaba predicando en su iglesia habitual, en un sermón concreto que les explica en su biografía, ¿no? Que hablaba sobre los deberes de los padres hacia los hijos, ¿no? Y es entonces que él sentía algo pues, que le conmovía dentro de cómo era ese Cristo salvador personal, ¿no? que tenía que estudiar más sobre él. Y ahí empezó ese estudio constante él decía, no voy a avanzar en la lectura de mi Biblia más de lo que me permita entender, pero perfectamente. Entonces, si me tengo que estar con un versículo hasta que lo desencalle, ahí, ¿no? Pero qué bonito que él es como un padre en ese sentido, ¿no? Hablaba de eso, de la relación de los padres hacia los hijos, pues ha sido un padre para el pensamiento adventista, ¿no? Venga, pues a partir de lo que él estudió y aunque se equivocó, luego sabremos, ¿no? Pero eso nos impulsó
a que surgiera un movimiento de espera de la segunda venida activo, ¿no? Y real, ¿no? Tan actual como su propia vida lo vivieron ahí en ese momento, ¿no? Así que, bueno, ese estudio personal de la escuela sabática, bueno, de la Biblia, ¿no? Es como muy admirable. Es que es fascinante como una persona que vive en un lugar remoto en el mundo se pone a estudiar la Biblia, se ve impresionado por lo que descubre y es como la levadura de la que Jesús habla. Y de repente todo eso va creciendo Sí. y el mundo, sobre todo en el contexto norteamericano, hay más de 1 millón de seguidores que dicen tienes toda la razón y todo empieza con la Biblia, ¿no? Estudiar la Biblia, descubrir su mensaje y permitir que este mensaje transforme tu vida. Esto estuvo en el contexto de ese segundo reavivamiento que hablamos algunas semanas atrás, un segundo reavivamiento espiritual que hubo en Estados Unidos. Entonces, también el Señor da luz en el momento oportuno. Y me gusta pensar así, ¿no? Que el Espíritu Santo trabajó especialmente con William Miller para... Exactamente, entre 1822 y 1840 se considera, según la teoría de las generaciones, que sí, de Howie Strauss, que sí que había el segundo reavivamiento, el reavivamiento espiritual que marcó Estados Unidos. Él ponía, lo tenemos en el Conflicto de los Siglos, dice, discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debía ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. Qué bueno. Pero es que no era solo la curiosidad de a ver qué fechas o qué descubrimientos. Matemáticas, ¿no? Es primero descubrir a Jesús. El estudio de la Biblia le hace ver a Jesús desde una perspectiva personal y me gusta mucho desde la perspectiva de la amistad. Sí. Jesús es mi amigo. En este contexto de la amistad, él se sumerge en el libro de Daniel, en las profecías de Daniel, y llega incluso a plantear una fecha en concreto. ¿Cómo llegó a esta fecha, que sabemos que era el 22 de octubre, ¿vale? 1843, después 1844, ¿y a qué se refería esta fecha? Decíamos antes que eran aficionados profundos, convencidos de las profecías de Daniel y Apocalipsis, y Miller y sus amigos estaban proclamando un mensaje simple. Tal como el primer advenimiento de Jesús era predicho en Daniel capítulo 9, el segundo también tendría que ser predicho. Y este segundo advenimiento se identifica en Daniel capítulo 8, como antes hemos leído. No solamente eso, cuando ellos estudiaron lo del santuario, porque hemos leído que el santuario sería purificado, ellos entonces entendieron que este santuario sería purificado luego de que Jesús regresara. Y además que ese santuario sería la tierra. Correcto. Sería nuestro mundo. Y tenía sentido, si viene Cristo y el santuario es purificado, la tierra será purificada, es la segunda venida. Claro, todo cuadraba. Para ellos sí, tenía sentido, sí. Así que ellos empezaron a profundizar y buscaron la partida, el punto de partida de cuándo tendrían que contar los 2300 años. Y fijaron la fecha en el 457 antes de Cristo, sí. Donde se da el decreto de Artajerjes. Y a partir de ahí empezaron a hacer números. Y la fecha, ya la has mencionado, Estefan, él les daba el 1844. Frente a tal descubrimiento es como, eureka, lo hemos encontrado, hemos dado con la fecha del regreso de Jesús. Jesús volvería en esas fechas o próximos a esas fechas. Así que ese evento sería un evento literal, ellos entienden. Y no solamente literal, sino que sería dentro del tiempo donde ellos iban a estar vivos y tenían que ser partícipes de la predicación de ese mensaje como un mensaje urgente, inminente, porque era algo que iba a pasar pronto. Algunas personas llegan a decir incluso que el descubrimiento de William Miller es algo puntual, que es un evento aislado, que fue su forma de malinterpretar las Escrituras. Pero la historia confirma que no fue solo William Miller
el que había descubierto todo eso. Y quiero citar a algunas personas cuyos escritos demuestran lo mismo. Albrecht Bengel creía que, según la profecía, Jesús iba a venir en 1837. Fijaos, muy cerca de 1844. Sí, sí. John Wood, en Inglaterra, 1787, él decía que la profecía de Daniel 8:14 se cumplirá en 1844. Aquí ya clavamos con la fecha. Johannes Petri dice lo mismo en Frankfurt. Lacunza ya lo mencionaste tú. George Lenz en Alemania, alrededor de 1800, que Jesús volvería en 1844. John Brown en Inglaterra, lo mismo. Varios pastores protestantes en Armenia, alrededor de 1816, planteaban la segunda venida de Jesús en 1836, según las profecías de Daniel. El doctor Heinz Peter en Holanda hacía lo mismo, decía lo mismo en unas 22 conferencias que hablaba sobre la importancia del año 1844. Después, Gaussen en Suiza habla de que Jesús volvería después de 1840. Los pietistas de Lutz, que Jesús volvería en 1843. ¿Veis? Y hay como una especie de grupo que se llama los molocanos de Rusia, que viven en la parte de Armenia, Georgia, Azerbaiyán, en Rusia. Y ellos, según la profecía de Daniel 8:14, dice que esto tendría que ser la segunda venida de Jesús, debería ser en 1843. Y a esto añadimos a Joseph Wolf, un misionero que estuvo por distintos lugares del mundo, y él sitúa el cumplimiento de esta profecía entre 1840 y 1844, y después tenemos al mismo Joseph, que viaja por diferentes lugares del mundo, como por ejemplo en Crimea, en Bújara, en la región de Uzbekistán, y en Yemen, y él encuentra en estos tres lugares que los tátaros de Crimea decían que Jesús tendría que venir alrededor de 1840, en la zona de Uzbekistán, en Bújara, que Jesús volvería alrededor de 1840, y que los que vivían en Yemen, en un libro que se titulaba Sera, que Jesús estaba a punto de venir. Y me parece relevante eso porque el movimiento Bahá'í construye su discurso, su dialéctica de su razón de ser como movimiento en base a la profecía de Daniel 8:14. Y además ellos dicen que fue 1844 y que ellos son el cumplimiento de esta profecía. Fijaos como lo de William Miller no fue la locura de una persona que estaba todo el día en casa y se inventaba cosas. Es como un cúmulo. Hay un montón de personas en diferentes lugares del mundo que están estudiando, profundizando y dicen, pues es esto, Cristo viene. Sí. Lo sorprendente que son contemporáneos, o sea, personas que al mismo tiempo están estudiando y están llegando a conclusiones similares o iguales. Y sin internet, que no podían conectarse en red. Pero al final internet no, es el Espíritu Santo que inspira a todos, porque al final es la base que hace Miller es estudiar la Biblia por sí sola, como Lutero había mostrado, y al final te pones a sacar las mismas conclusiones todos, porque si las fechas no son muy difíciles de encontrar y si se han cumplido, pues 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, se cumplieron. 40 años de Israel vagando por el desierto, se cumplieron. 70 años de cautiverio de Israel, se cumplieron, ¿no? Entonces, la profecía más larga de tiempo, de 2300 tardes y mañanas, sabiendo cuándo empieza, vas poniendo, llegas, ¿no? La cuestión es atar cabos y eso, y la voz del Espíritu de nuevo, que es el que está ahí inspirando, ¿no? Además, a Daniel se le dice, desde que se dará el decreto para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Ahí Este no es un hay evento mucha duda. histórico. Pero es Ahí el lo punto puedes de ver. partida. Correcto, Sí. correcto. ¿Cómo entendemos esta gran profecía? ¿Cómo podemos hacer los cálculos que ha hecho Miller y cómo llegamos a 1844? A ver. La fecha de partida la habéis mencionado antes, ¿no? Cuando es el decreto de restauración de Jerusalén, lo hace Artajerjes, el rey de Persia, en el año 457. Es verdad que esas fechas podría generarse duda porque había más decretos previos, pero al final el decreto que cumple restauración no solo de la ciudad, de las murallas, sino del templo, es decir, la restauración de la adoración, que para eso era Jerusalén, para adorar a Dios, ¿no? Entonces, cuando se puede restaurar eso, hay una fecha y está bien descrita, no da lugar a confusión, ¿no? Y Entonces, cuadra también con la siguiente descripción del ángel, que dice, desde la fecha hasta el Mashiach. Claro, al Mesías príncipe habrá tantas semanas, ¿no? Bueno, pues nos marca todo un fin de una etapa en la historia de la humanidad, ¿no? Nos marca pues una posibilidad de una nueva oportunidad, que es la esperanza adventista. Totalmente, y sobre todo ellos que comprendieron que esa esperanza, que ese santuario que iba a ser purificado, iba a ser la tierra y que la fecha estaba próxima
a cumplirse y que era correcta. Entonces yo creo que esta gente, en su entendimiento, comprensión de la verdad, estaban poniendo toda la carne en el asador porque querían que el corazón sirviera a Jesús. Pero es que los cálculos que ellos hacen, además se le dice a Daniel, esta profecía tiene que ver con tiempos muy lejanos, tiene que ver con los tiempos del fin, se le repite tiempos del fin, con el fin de la ira, etc. Y él calcula 457, has mencionado, las 62 más 7 semanas, llegamos al año 27, el bautismo de Jesús. Sí. Y además se le dice que esta profecía está como cortada, está decupada de la gran profecía. Claro. Y calcula, bueno, la última semana, a la mitad de la semana cesarán los sacrificios, la ofrenda. Tú haces un cálculo, 27, mitad de la semana, 3 años y medio, el ministerio de Jesús desde el bautismo, el año 31. Claro, ¿Qué pasa en el 34? Pues descubren claramente que matan a San Esteban como rechazando el plan de salvación, o la propuesta que les hace Jesús a través de los discípulos, y ahí el Evangelio, estos 70 semanas de años que se les da de gracia al pueblo, se acaba. Y claro, tú vuelves otra vez a la fecha de inicio, 457, calculas 2300, porque son tardes y mañanas, según la forma como los judíos calculan el tiempo, ¿y dónde llegamos? Pues 1844. Tal cual. Sí. Y es interesante que 1844 habla de la restauración del santuario, ¿no? De restaurar el ministerio de Jesús en lo que él hace en el santuario celestial, y es redescubrir otra vez la forma como Él nos salva. Y es lo que deseamos que todos nuestros amigos de Escuela Sabática Viva puedan tener la misma ilusión que tuvo William Miller en el descubrimiento, en la profundización de la Escritura, y que esta nos inspire para que podamos vivir de acuerdo con el plan de Dios. La lectura recomendada, queridos amigos, para esta semana es El conflicto de los siglos, desde los capítulos 16 al capítulo 22. Hasta pronto y nos vemos dentro de nada. Muy bien. Hasta la próxima. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos: crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar, en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.